Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión, aquí iniciando con un buen mate, muy sabroso por cierto. Aquí Lester Agustín, nuestro invitado para nuestro segundo tema de la serie Llamados a Servir, pues ahí probando por primera vez pues el famoso mate. Estamos compartiendo este segundo tema que en la Biblia se conoce como parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, verso 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a estar meditando en esta palabra con nuestro invitado, nuestro amigo y hermano Lester Agustín. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde, estamos abordando la serie Llamados a Servir y en este segundo tema, la parábola de los talentos, narrado en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, ya con nuestro invitado, nuestro hermano y amigo Lester Agustín, y que de hecho está innovando este set con un mate. Dios te bendiga. Mucho gusto, Marvin. Muchas gracias por la invitación y también a la audiencia por el tiempo que van a dar para poder escuchar de este tema, ¿verdad? Y hablando del mate, ¿cómo fue que empezaste con esta cuestión del mate, varón? Estaba una vez viendo en internet Marketplace, en Facebook, ¿verdad? No es por darle publicidad, pero ahí fue donde estaba viendo que aquí vendían mate y quise probarlo. Después busqué los beneficios del mate. Me encantó, fue hace como 3 años, justo en la pandemia. Y ahí fue donde comencé con esta tradición, podríamos decirle, de tomar mate. Yo identifico el mate con los uruguayos y los argentinos. Leo Messi. Y entonces estamos acá adornando pues la mesa, este set. Y claro, ya con nuestro invitado Lester, quienes todos sabemos y quienes no, él está haciendo obras en Camboya, predicando el evangelio, desarrollándose también aquí en Guatemala, y es la parte donde está sirviendo actualmente. Lester, has estado con una formación desde niño en Camboya, aprendiste el Khmer y ahora te has desarrollado como un líder juntamente con tu esposa, con tus hijos, y recientemente viniste de Camboya, ¿verdad? Hace 3 meses, sí. Regresamos de Camboya, pues como decías, hace 3 meses, después de un periodo de 1 año y medio estando en familia allá. Y estar en Camboya pues desde la adolescencia me ayudó para poder aprender de una mejor manera el Khmer. Cuando uno está pequeño pues tiene menos responsabilidades en cuanto a trabajo, tal vez familia, no tenía familia, y entonces ahí aproveché para aprender inglés, aprender Khmer, y gracias a Dios pues logré aprenderlo y no se me ha olvidado todavía, y esa fue una de las beneficios, o sea, experiencias muy agradables. Aprenderlo durante la adolescencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de las experiencias de nuestro hermano Lester Agustín, vamos a estar hablando acerca de este tema de la parábola de los talentos, que era dinero. Hay un jefe que le da dinero a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme a su capacidad. Estos negociaron. Y sabemos de que hubo uno que en vez de multiplicar esas ganancias, lo que hizo fue cavar un hoyo y esconderlo por temor a su jefe, que era duro, como él menciona. Pero hubieron 2 siervos que lo multiplicaron, tuvieron esa diestra, esa habilidad de poder multiplicarlo, y su señor les llama: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, como dice la palabra de Dios, sobre mucho te pondré. Con relación al tema de la salvación, cuando el Señor nos pida cuentas en aquel día con los recursos que Dios nos ha regalado, recuerda no cavar un hoyo, sino multiplicar y ofrecerlos para Dios, que al final es el corazón de la enseñanza de esa parábola. Así es. Sí, cuando estamos hablando de los talentos, pues eso nos da a entender, ¿verdad? De que cuando tenemos que servir al Señor, tenemos eso
como los dones que el Señor nos ha dado. O sea, esos talentos que el Señor nos ha dado no somos ni siquiera dueños nosotros, sino que el Señor nos lo da para ponerlo a disposición primero de Él, del reino, ¿verdad? Y después también del prójimo. Lester, bíblicamente alguien puede excusarse conociendo la palabra de Dios. No puedo, es que Dios no me dio dones, es que saber si voy a poder proyectarme en ayudar a la gente, llevando el mensaje. Bíblicamente respalda esas ideas de algunos que están diciendo yo solo asisto a una iglesia, me conformo con escuchar, bonita alabanza, pero cuando se requiere de servicio a Dios, soy como el jabón, ¿verdad? Se me desliza todo, ¿va? Así es, no podemos excusarnos porque según la Biblia todos tenemos un talento. Aunque sea uno. Aunque sea uno. Y no podemos excusarnos con esa idea de que yo no puedo. El no puedo, que siempre está, ¿verdad? No puedo o no tengo tiempo para otros. Sino que tenemos que saber de que aunque sea ese talento, tenemos que multiplicarlo. O sea, tenemos que dar otro más al Señor. Y de eso se trata, de que cuando nosotros venimos, ¿verdad? Al Señor, el Señor pues nos llama. O sea, ni siquiera somos nosotros que vamos a Él, sino que el Señor es el que nos llama y nos capacita para poder servir al Señor. ¿Te llama la atención el hecho de que el Señor, de acuerdo a la capacidad de sus siervos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1? El Señor aquí está representando al Señor de la mies. Y luego la descripción bíblica es que les dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, te llama la atención ese punto porque Dios no nos va a exigir, pienso de esa manera, algo que no podemos dar. Exactamente. Dios no va a exigir a alguien hacer algo para el cual no está diseñado. Podemos ver el caso de lo que nosotros podemos ser en la obra del Señor. Hay 5, ¿verdad? Unos pues son llamados a ser maestros, otros a ser apóstoles, dice. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos servir al Señor. Entonces el Señor nos va a llamar, o sea, nos va a hacer, nos diseñó para que nosotros hagamos algo que dentro de la obra que nosotros pues podamos, como dijera, multiplicar eso. Y en este punto queremos resaltar 2 aspectos bien importantes. Número 1, la responsabilidad. Así es. Y número 2, la mayordomía en base a este texto de la palabra de Dios. Comencemos con la primera, responsabilidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Esto demanda responsabilidad. Su Señor conocía el proceder y la capacidad de multiplicación de estos siervos. Se los da, pero de ello también hay una responsabilidad porque el amo, el Señor se va lejos. Se va lejos. Y entonces le deja la responsabilidad a sus siervos mientras él está de viaje. Sí, y podemos ver, por ejemplo, también en otra parte de la Biblia, ¿verdad? En Romanos, por ejemplo, 12:11, que nos exhorta a nosotros a no ser perezosos. Sin duda alguna, el que recibió un talento, pues por alguna u otra razón no puede ser pereza, ¿verdad? No sé por qué no lo multiplicó, pero dice, no sean perezosos en servir al Señor. Sirvan con entusiasmo al Señor. O sea, tenemos que ver esa parte de que somos responsables, ¿verdad? Ante Él por ese talento que nos dio. Y el asunto, Lester, es que en las iglesias locales y en cualquier área donde estemos sirviendo al Señor, ya sea en nuestro país o fuera de nuestro país, el asunto es que cuando se habla de responsabilidad, algunos fácilmente dicen, fíjese que se me olvidó, fíjese que hoy no puedo. Yo pensé que era de otras personas. Excusa, y empezamos a excusarnos, pero aparte de ello, empezamos a quedar mal. Sí. Empezamos a postergar reuniones, empezamos a evadir la responsabilidad que se fue asignada y que en su momento aceptamos. Exactamente. En la iglesia local yo tengo personas que se les nombra para una dirección de un culto, ¿verdad? Porque queremos hacerlo práctico también en esto que estamos hablando. Pero, por ejemplo, el asunto viene y dice, por ejemplo, fíjese que se me olvidó dirigir. Y entonces se van excusando cuando realmente la responsabilidad que tenemos es grande, no solo en la iglesia local o en una responsabilidad dada. Sí, pues como nosotros decimos, somos perfectos, somos muy
expertos en poner excusas. Nos encanta poner excusas o postergar cosas. Normalmente se da muchas veces porque tal vez no ha llegado a la madurez. Eso se da especialmente con jóvenes, ¿verdad? Jóvenes o adolescentes, porque muchas veces creemos, en lo personal, yo cuando estaba en la adolescencia y cuando fui joven, creía que acaparar mucho era servir al Señor, pero mientras uno acapara bastante también, eso a uno como que lo desconcentra y no sirve bien a Dios. O sea, si vamos a hacer algo, concentrémonos en una cosa, pero hagámosla bien, ¿verdad? Sí. Eso es una de las y en ese sentido yo creo que cuando asumimos una responsabilidad, aparte de quien nos asignó, ya sea el concilio, pastor o la iglesia en general que da el aval, recuerda que es el Señor. El Señor se va. En este sentido, Cristo pues se regresó a su gloria que en algún momento dejó. Pues momentáneamente Él regresa y dice la Biblia que va a regresar por segunda vez para llevarse a los redimidos. Pero mientras Él venga, pues tenemos un servicio que hacer, predicar el evangelio. Él dio la orden claramente de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la responsabilidad, Lester, es que en algún momento el Señor, el Salvador, el Dios eterno regresará. Y con los dones que Él nos dio, ¿qué vamos a hacer? Entonces es fácil decir, pongan a otro, ¿verdad? Vos decías algo interesante con una frase que no se me olvida. Cuando con tus padres fuiste a Camboya, heme aquí. Pero también cuando estabas allá, me decías, también quería allá en Camboya, heme aquí. O sea, regresarme a Guatemala. Ya no quedarme, sino otra vez, heme aquí, ¿verdad? Sí, en una parte fue porque no había considerado, o sea, la magnitud tal vez del llamado del Señor. En este caso, pues primero llamó a mi papá, ¿verdad? Y después a la familia. Pero cuando uno entiende, por ejemplo, quién dio el talento y para qué lo dio, es ahí donde uno comienza como a ser parte de la obra y del servicio a Dios. Podría decirlo de mi experiencia. O sea, servir al Señor, no hay edad para servir al Señor. Eso sí tenemos que saberlo. Un niño puede servir al Señor, un adolescente, un joven. Pero ya cuando, por ejemplo, yo me di cuenta de lo que el Señor me había dado, y en este caso mi papá supo cómo utilizarme también en ese aspecto. Por ejemplo, yo aprendí luego el idioma, pero nunca supe para qué, ¿verdad? Pero mi papá venía y me decía, mira, me vas a ayudar a traducir. Me vas a servir para traducción. Entonces ahí me di cuenta yo de que aún siendo un adolescente podía servir al Señor. Otras veces me decía él, mira, vas a dar la clase de niños. Allá pues eran niños más pequeños que yo. Y me ayudó bastante a conocer el potencial que yo tenía. Entonces, como padres también somos como llamados a utilizar o a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Qué importantes son ellos para la obra del Señor. Por ejemplo, ahora veo a los muchachos que están atrás de cámaras, ¿verdad? Sirviendo al Señor con ese talento, con ese don que tienen. Entonces, no hay edad para poder servir al Señor. En aquel momento, como bien decías, mientras desarrollabas el potencial y la forma del llamado de Dios, también allá decías, heme aquí. Porque en algún momento hay luchas, hay pruebas, conocer cultura, gente nueva, comidas, es decir, gastronomía y muchos aspectos más. No era una cuestión tan fácil. Por eso es que la responsabilidad es bien importante. Si eres un líder, si eres alguien que te han asignado una tarea, o sea, no fue el pastor, no fue el concilio, no fue la iglesia local, sino fue el Señor de la mies. En Mateo capítulo 9, claramente Él es el dueño de la mies. Y dijo claramente Lester, ¿verdad? Al final es el Señor que nos está enviando. Es el Señor. Y entonces tenemos que tomar el servicio a Dios con responsabilidad. Y sobre todo cuando estamos dentro del servicio a Dios vamos a experimentar de todo. O sea, vamos a experimentar críticas, ambientes distintos, independientemente en qué lugar estés, vamos a tener presión. Así es. Pero Dios nos ha asignado tareas y tenemos que cumplirlas con responsabilidad. Quédese con nosotros porque regresamos desarrollando este tema con relación a la parábola de los talentos. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. La pregunta para nuestro invitado es la siguiente.
¿por qué la Biblia es la única autoridad con relación a fe y conducta en un cristiano? Muy bien, gracias hermano Marvin. Pues creo que la pregunta es muy interesante y también muy obvia. En esta tierra estamos básicamente para cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, uno de los aspectos importantes de la vida cristiana es que la Biblia es la que debe guiar mi conducta. Es cierto, pueden haber muchos libros alrededor, ¿verdad?, que hablan de conducta, que hablan de comportamiento, pero para el creyente la Biblia es el manual que fue diseñado, inspirado por Dios, básicamente para guiar el camino y la forma en que nosotros debemos de vivir. Pastor Lander, ¿cómo interpretar las autoridades eclesiásticas que se tienen en la iglesia local? Llámese pastor, diácono, anciano. ¿En qué nivel los dejamos como autoridad de ellos con relación a la máxima autoridad de la Biblia? Bueno, de hecho la misma Biblia también habla, ¿verdad? Dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades porque ellas fueron puestas por el Señor. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de ese versículo, vemos a autoridades también dependiendo de la gracia del Señor, ¿verdad? Y en cumplimiento a la voluntad del Señor. Entonces, creo que nosotros también como cristianos debemos de someternos a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestras autoridades civiles, siempre y cuando lo que ellos nos estén pidiendo no violente los principios de la palabra del Señor. Ahí está la respuesta con relación a la autoridad de la palabra del Señor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros nuestro invitado Lester Agustín. Sabemos que abordamos la serie Llamados a Servir. Estamos en este segundo tema, la parábola de los talentos, narrado en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. En este segmento vamos a hablar de dos puntos importantes. Número uno, la mayordomía, que no lo tratamos en el segmento anterior, pero lo queremos hacer ahora. Y luego vamos a tratar de cómo una persona puede servir de acuerdo a sus capacidades, tal como lo enseña la Biblia. Comencemos con el tema de la mayordomía. El Señor entrega los talentos a sus siervos, se va muy lejos, pero luego regresa a pedir cuentas a sus siervos y nos encontramos que cada uno tuvo sus propias experiencias. Cuando hablamos de mayordomía, entonces, Lester, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues cuando hablamos a mayordomía nos estamos refiriendo a rendir cuentas, o sea, hacer de nuestro talento, ocuparlo como el Señor nos mandó, ¿verdad? O sea, no somos jefes. El mayordomo no es jefe. El mayordomo no es jefe. El mayordomo solamente es el administrador de ese talento. Exacto. O sea, nosotros somos administradores de ese talento y somos responsables ante el Señor de ese talento. O sea, tenemos que, en este caso, como decía, multiplicarlo, ¿verdad? No somos en realidad los dueños. Exacto. De eso, ¿verdad? Yo soy de este criterio, no sé qué pensás o la audiencia, pero la rendición de cuentas es muy importante porque, claro, al final vamos a rendir cuentas a Dios, pero yo veo en la Biblia la rendición de cuentas a quienes en algún momento nos están respaldando, nos están dando cobertura. Por ejemplo, veo en el apóstol Pablo, cuando se congregaron ahí con Bernabé en Antioquía, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, ellos fueron llamados por Dios a las misiones y específicamente en el área de los gentiles, pero cuando predicaban ellos regresaban nuevamente a la iglesia donde se congregaban y posteriormente daban un informe a la iglesia de Jerusalén. Entonces yo creo que también el rendir cuentas, Lester, es bien importante porque esto nos ayuda al compromiso de nuestros avances, de qué no logramos hacer, justificar por qué no se hicieron, y proyectarse a las cosas todavía que se tienen que emprender. Sí, cuando hablamos también de rendición de cuentas, como decías, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como familia, en esta ocasión salimos como iglesia local
Entonces rendíamos cuentas también a nuestro pastor de qué es lo que estábamos haciendo con los talentos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, el talento era de enseñar a los jóvenes en Camboya, incluso también en el área pues, audiovisual. Mi esposa servía en eso. Ella se encargaba de diseñar los informes, enviarlo a la iglesia, a amigos que decías, nos estaban respaldando en oración, económicamente. Entonces uno es como que se tiene que exigir rendir esos informes, ¿verdad? En este caso lo hacíamos allá de manera mensual, pues muchos lo hacen de manera trimestral tal vez, pero siempre tenemos que dar informe de lo que uno está haciendo, porque también a uno lo ayuda, ¿verdad? Al ver los informes le ayuda cuánto ha avanzado, o sea, qué cosas ha hecho y qué cosas ha hecho bien y qué cosas, por ejemplo, ha dejado de hacer. Y cuando rendimos esta cuenta, no solamente se trata de rendir cuentas en lo que uno hace, sino que también en las finanzas, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo también rendía cuentas en las finanzas y animaba y agradecía a los hermanos por el apoyo que él les estaba dando, aunque dice, yo sin pedirles, ustedes me daban, ¿verdad? Entonces uno también es como que responsable ante Dios primeramente, pero también ante las personas que le apoyan a uno para poder o para ir a estar en el campo en este caso. Entonces uno tiene que rendir y los donativos que Pablo recaudaba en presencia de varios testigos, traía esa ofrenda para los pobres santos en Jerusalén. Algo que le encomendaron los líderes de la iglesia de Jerusalén, lo cual él hizo. Había mucha pobreza de santos, de personas que eran cristianas y que Pablo dice que gustosamente hizo, pero él siempre buscaba como el aval y ahí sí que la honestidad en buscar otros testigos para las ofrendas que él finalmente entregaba para distribuirla a los pobres. Y esto es bien importante, rendir cuentas de nuestro trabajo, pero también si es un asunto financiero, también es importante porque esto nos ayuda de alguna manera a protegernos a nosotros mismos, proteger a quienes le servimos y específicamente protegemos la integridad de la iglesia a quien servimos, porque la gente que no es cristiana dice, a ver usted si hay mano peluda ahí, ¿va? Exactamente, se ha dado mucho ese caso, ¿verdad? De que la gente no confía, por ejemplo, por varias razones. Se han dado también casos en que las ofrendas pues, no son bien utilizadas o se van a otro rubro, entonces la gente quiere informe, quiere rendición de cuentas y es sano para uno rendir esas cuentas tanto en finanzas como también, como mencionaba anteriormente, las cosas que uno hace, ¿verdad? En este punto o en la parábola que estamos meditando, la mayordomía, ¿verdad? Partimos de que los recursos que tenemos son de Dios, o sea, Él es el dueño y por lo tanto Él regresará. Él regresará por segunda vez para llevarse a los redimidos y va a pedirnos cuentas de los dones, los talentos, todos los recursos, tiempo, familia, dinero, todo en la forma como nosotros lo invertimos. Pero esto también implica una rendición de cuentas, repetimos otra vez, a quienes nos han enviado, quienes somos parte de un grupo, quienes nos dieron el aval, no solo en el trabajo, sino también en el asunto financiero. Ahora, vamos a resaltar también el hecho de que estos siervos, específicamente 2, tuvieron la capacidad de generar ganancias. Y esto implica que cuando servimos a Dios, claro, Dios va a respaldarnos y se tiene que ver hasta cierto punto un trabajo, aunque haya algunas excepciones, como en el caso del profeta Jeremías, que predicó y ninguno se le convirtió. Al final, pues Dios los envió al exilio. Hay excepciones. Pero según esta parábola, 5 talentos que le dieron a uno tuvo la capacidad de multiplicar. Igual al que le dieron 2. Pero el que le dieron 1, lo que hizo fue mejor enterrarlo. Sí, la capacidad de multiplicar pues no solamente se da en cuanto a finanzas, ¿verdad? Sino que también eso implica lo que uno va a hacer. Por ejemplo, en nuestro caso íbamos a apoyar la obra, fuimos a apoyar la obra, apoyar a los hermanos que estaban en Camboya y espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente nosotros tenemos que multiplicar esos talentos, o sea, enseñarle también a la gente que ellos tienen talentos para el Señor, para Dios, para servir a Dios y al prójimo allá. Entonces ellos, por ejemplo, había un muchacho que no sabía tocar guitarra, le dijimos, mira, sos bueno para tocar guitarra, o sea, se notaba que no tocaba guitarra en la iglesia, pero después le enseñamos que él sí podía hacerlo. Entonces eso se multiplica, o sea, nosotros somos como los encargados de hacerle ver a las personas que también son
capaces para servir al Señor. No sé qué pensar de este principio que por algunos años he aprendido. Un músico debiera de multiplicarse en otro músico. Así es. Si somos pastores, tenemos que multiplicarnos con otros pastores. Y yo creo que ese es el principio al final, lo que nos enseña en cuanto al servicio a Dios. En mi caso, gracias a Dios, yo me he multiplicado en 2 pastores que ahora están a tiempo completo. Pastor Eric Hernández y Eric Ramos, y también el pastor Jairo Cabrera. Entonces, como músico, de igual manera, Dios me permitió formar un grupo sencillo allá en el Amatío hace muchos años. En Ipala, de igual manera, yo di como el ABC, las vocales, ¿verdad? Y luego ellos se fueron desarrollando. En el caso del hermano Nicolás, pues se ha ido multiplicando en Lester, que es su hijo, luego Lester con sus hijos, a través de la enseñanza del idioma, de los ambientes, porque recientemente ellos acaban de venir de Camboya. Entonces, me está enseñando que a uno le dieron 5 y este generó otros 5. A otro le dieron 2 y este generó 2. Entonces la multiplicación, cuando servimos a Dios, creo que nuestro servicio no solamente enseña a otros, Lester, sino también la influencia que ejercemos, eso puede multiplicarse también en otros porque los inspiramos. Sí, por ejemplo, en el caso mío, pues me ha inspirado 2 personas, ¿verdad? Mi pastor actual y primero mi padre, estando con ellos, pero sí, esa inspiración, como decías, se ha trascendido. Y correcto. doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque puedo ver de que ellos pues han sido como no mi norte, ¿verdad? Pero sí han sido como ejemplo para mí, para poder servir al Señor. Así que multipliquémonos en nuestro servicio al Señor. Vemos a un Moisés que equipó a Josué, a un Elías, el profeta Elías, a Eliseo, Pablo en 2 jovencitos, ¿verdad? Timoteo y Tito. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Cristo entrenando a 12, luego, si no mal recuerdo, en Lucas capítulo 10 envía a 70 de 2 en 2 y se fue multiplicando el quehacer en la obra de Dios. Dios quiere usarnos como instrumentos, pero también multiplicarnos en otros para avanzar en el reino del Señor. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Saludos, les saluda Lester Agustín y qué bueno que nos esté acompañando en este programa Punto de Reflexión. Quiero mencionar algo sobre el servicio a Dios en primer lugar y al prójimo, ¿verdad? Primero, el servicio, pues tenemos que saber que es un llamado del Señor, es un mandato del Señor, ¿verdad? A que nosotros podamos accionar. Al servir, pues nosotros encontramos nuestro propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Tenemos también una profunda satisfacción, experimentamos esa satisfacción de poder servir a los demás. En primer lugar, pues nos conecta con Dios. El servicio nos conecta con Dios. ¿En qué manera? Nos acerca a Él porque nos fortalece nuestra fe. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a servir al Señor en cierta área, verdad? Por ejemplo, en mi caso, cuando el Señor nos llamó hasta Camboya, nos preguntábamos, pero ¿por qué hasta tan lejos? O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir en esa cultura? ¿Y cómo vamos a sobrevivir con mi familia en esa cultura? Cuando fuimos, pues eso nos ayudó a nosotros a fortalecer en primer lugar nuestra fe en Él y también nos permitió experimentar el amor, ¿verdad? Su amor de una manera que nosotros nunca nos imaginamos. También podemos a través de nuestro servicio impactar en la comunidad. Cuando nosotros servíamos en Camboya, en la comunidad donde estábamos, llegaban varios niños y ese impacto que uno tiene en la vida de estos niños y jóvenes, pues trasciende. Recuerdo muchas veces todavía a hermanos, cuando hablamos de trascendencia, pues cuando yo estaba pequeño, mis papás, por ejemplo, sirvieron en el área de Chortí, aquí en Chiquimula. Y hace unos años atrás yo tuve que ir a hacer un contrato por parte de una institución. Cuando llegué a ese lugar, una persona, ¿verdad?, que había conocido a mi papá, me preguntó cuál era mi nombre primero, pues me dijo ella, yo conocí a su papá y yo soy la hija espiritual de él. Él me ayudó a venir a mí a los pies de Cristo y sirvió en esta comunidad también. Así que usted aquí tiene las puertas abiertas. O sea, que nuestro servicio trasciende. No solamente para nosotros, sino que también
a nuestros hijos, ¿verdad? Y pues en este caso pues conocían a mi papá, y a través de su servicio pues a las personas también me conocieron. Y otra cosa también, otro punto importante es de que nosotros crecemos de manera personal. A través del servicio desarrollamos también muchas virtudes, ¿verdad? Ejemplo, la empatía, la generosidad, la humildad. Y a través de estas virtudes podemos seguir sirviendo también al Señor y al prójimo. Así que quédese con nosotros en este programa Punto de Reflexión. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga a todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos. Estamos abordando la serie Llamados a Servir. Y en este segundo tema de la serie, pues estamos hablando de la parábola de los talentos, narrado en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. En este segmento vamos a abordar con nuestro invitado Lester Agustín el tema del siervo que se le dio un talento y en vez de multiplicarlo, lo que hizo fue escarbó un hoyo y escondió el talento. ¿Qué te dice con relación, o cómo lo puedes medir? Te voy a ser más directo. En los ambientes donde has estado, de 1 a 100, hablando de un porcentaje, ¿crees que hay un porcentaje que todavía no está accionando? Sí, hay Lo analizas, lo ves. Analizándolo bien, hay muchas personas que solo llegan, como decimos nosotros, espectadores o a calentar bancas, como decimos en otras palabras. Solamente están como detrás del telón. Sí, tal vez apoyan en la oración, pero Dios quiere que nosotros le sirvamos con ese talento, y otros lo que hacen es esconderlo, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo no puedo, pero cuando miramos sí son capaces de hacer algo. Y fíjate, Lester, que en el contexto empresarial lo mínimo que podía hacer este siervo que narra en el texto que citamos anteriormente y que lo leímos en el primer segmento, era colocarlo en el banco. Era lo más simple. O sea, no necesitaba ni negociar, ni comprar productos y multiplicar los bienes, sino sencillamente ir al banco, ponerlos ahí y generar intereses. Pero ni siquiera eso mínimo. O sea, que lo que Dios está pidiendo, voy a decirlo así, es lo mínimo. Es lo mínimo. En el sentido de empujarnos, por lo menos comenzar con algo, hacer algo. Y algo interesante es que el Señor dio los dones de acuerdo a la capacidad. Entonces, no tampoco tenemos, Lester, que ir a Camboya, por ejemplo. Exactamente. O estar acá en un programa de medios de comunicación. O sea, en lo mínimo que Dios está pidiendo, en eso Dios se agrada. Exacto. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, pequeños, se nos enseñó que nosotros podíamos servir en donde estábamos. O sea, en este caso, pues, empezamos en el área Chortí, estuvimos en Jocotán bastante tiempo. Y con hacer, por ejemplo, un proyecto o incluso regalar algo o como transmitir algo a las personas, orar por las personas, eso era servir al Señor también. Y con lo poco, como decías, podemos servir, con lo mínimo podemos servir al Señor. Y en ese sentido, Lester, todos somos llamados. Ya dijiste en tu análisis de que hay un porcentaje que no está sirviendo en la obra de Dios. Aquellos que se sienten identificados con amor y respeto en lo mínimo. O sea, yo sé que en la iglesia escuchamos grandes proyectos, ¿va? O sea, yo admiro grandes personas que asumen grandes llamados. Hace poco me estaba dando cuenta de unos misioneros que en la década del 50 fueron a una tribu donde mataron como a 5 misioneros. Y eso me conmueve porque uno dice, wow, ¿va? Qué niveles de servicio. Pero claro, en la iglesia, ponétele inclusive Lester, ¿verdad? Con su papá, con Randolfo, que he estado con ellos. De primera mano me cuentan las formas de los cambios drásticos, ¿va? Entonces uno dice esos grandes niveles de servicio a Dios, pero realmente lo que Dios está pidiendo, al menos, ¿verdad? No es que Dios sea conformista, pero aquellos que dicen, no, fíjese que no puedo, he escuchado grandes hombres y mujeres de Dios que van a otros países, pero es que lo que le está diciendo el Señor cuando regresa Lester a este hombre es, lo hubieras puesto en el banco, tan sencillo como eso. Es que muchas veces tendemos como a compararnos con otros. Por ejemplo, decimos, es que él hace esto y yo solamente esto. O sea, el Señor no quiere que nos comparemos, el Señor simplemente quiere que accionemos, o sea, seamos como tan fáciles, ¿va? O sea, agarrar en este caso, por ejemplo, servir
en una escuela dominical. Sí, Por ejemplo, podemos empezar a servir en una escuela dominical, enseñándole a adolescentes, a niños, viendo en qué somos capaces, incluso recibiendo a las personas, ¿verdad? Podemos servir al Señor en eso. O sea, no nos comparemos de que, es que Él sirve allá. Y como decías, empecemos con poco. Y cuando comenzamos con poco, el Señor va a ir añadiendo más y más y más a nosotros. Y esto es bien importante porque al final ese talento se lo da al que tenía más. Así es. Empresarialmente eso es razonable. O sea, todo empresario entenderá esa parábola porque talentos es dinero. Entonces yo no le voy a dar ni le voy a confiar bienes al que tiene la capacidad menos. No. Exacto. Por eso es que el talento que aquel hombre cavó, mejor se lo dio al que tenía más. Así es. ¿Por qué? Porque iba a sacar más ganancias. Es decir, iba a tener la capacidad de poder multiplicar sus bienes. Y esto es bien interesante, Lester, porque primero, si servimos con lo mínimo, Así es. Dios va a ir multiplicando. Sí. Dios nos va a ir equipando, vamos a ir escalando y vamos a ir asimilando, claro, alineados a la voluntad de Dios, aspectos bien importantes. Y en este punto yo quiero hacerte una pregunta otra vez directa. ¿Cómo te visualizas desde que empezaste con un servicio sencillo y ahora montarte a un avión, no sé cuántas horas de vuelo, estar en una cultura? Me gustaría que compartieras ese contraste, porque al que no pudo multiplicar su bien, se lo quitó el Señor y se lo dio al que más tenía. Así es. Pues, bueno, comenzando con un versículo, ¿verdad? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, úselo en el servicio mutuo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en lo personal, cuando a mí se me asignó por ejemplo, servir al Señor en la traducción, yo eso de la traducción la miraba como que si no era servicio a Dios, pero me enseñaron después de que en ese punto estaba sirviendo al Señor. Cuando daba una clase estaba sirviendo al Señor. Entonces, poco a poco, al principio, pues uno, como dijiste, tuve ese choque transcultural en lo que yo quería regresarme a Guatemala. Y ahora, pues mi hijo también sufrió ese choque transcultural y cuando sufrió eso yo lo entendí. Lo entendí muy bien. Porque uno quiere regresarse, ¿verdad? Y había pensado en nunca estar en el otro lado del mundo. O sea, dije no, cuando yo regrese a Guatemala voy a estudiar y uno pues quiere hacer otras cosas, ¿verdad? Pero cuando uno ve eso del servicio al Señor, se da cuenta de que el Señor le ha dado a uno capacidades para servirle, para ir a apoyar lo que en este caso pues en Camboya se está realizando. Entonces ahora cuando me mencionabas eso de cómo me visualizo. Sí, el contraste de tu servicio más sencillo ahora como Dios te está usando actualmente. Puedo ver, por ejemplo, 10 años atrás y a mí quiero como dar una, ¿qué te dijera? Como, ¿cómo podríamos llamarle eso? Como una idea, un tip. A mí me ayudó mucho leer el libro Una vida con propósito. Me recuerdo que me lo mandaron cabal cuando tenía 15 años. Fue un regalo de cumpleaños y leía una página por día porque son 40 días. Sí. Y cuando leí esa parte cuando llegué casi a las últimas partes de cuando lo retan a uno, entonces dije yo, bueno, pues aquí está. O sea, mi propósito de vida es servir al Señor. Y como decía, tal vez no servirle, porque muchos piensan también que servirle es solamente haciéndolo así como nosotros lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? O yendo a otro lugar. No, servirle al Señor es hacerlo dentro de la iglesia. También podemos servir al Señor. Entonces ahora viéndome 10 años atrás digo, wow, o sea, que el Señor ha ido añadiendo más y más capacidades. Y ahí está, o sea, el Señor ha ido multiplicando. Claro. O sea, no es uno incluso, sino que es el mismo Dios que lo multiplica, ¿verdad? Multiplica los talentos. Y en 1 Corintios capítulo 3 quiero dejar esto bien clarito, porque dentro de la obra de Dios, aunque si bien es cierto acá, de acuerdo a su capacidad, en cuanto al valor de ese servicio es igual. Es igual. Porque 1 Corintios capítulo 3 había división previo a ese texto. Era una iglesia fenómeno, 4 grupos. Y entonces Pablo tiene que intervenir porque es el que escribe. Y entonces dice, bueno, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Y entonces él lo enmarca en el mismo nivel. Somos servidores de Dios. Somos servidores de Dios. Y entonces pega un argumento que le toca a uno el corazón porque dice, uno sembró, otro regó, pero al final el crecimiento lo dio Dios. O sea, como quien dice, ni debe jactarse el que sembró ni el que regó, sino
al final fue Dios el que dio el crecimiento. Sí, pero me llama eso la atención, Lester, porque no estamos tratando de decir que otros sean mejor por el rango o los niveles de servicio. No, Dios conoce nuestra capacidad y debemos de estar conscientes de nuestras limitaciones, pero eso no significa que Dios valore a unos más que otros. No. Va a dar de acuerdo a las capacidades porque Él es el Señor de la mies y nos conoce. Sí. Pero en cuanto al valor, Lester, este es bien importante delante de los ojos de Dios. Por muy sencillo que hagamos algo o algo grande que se hace para Dios, o sea, Dios lo ve con agrado. Dios ve con agrado todo y como el Señor, como decías, Dios ve la disposición que uno tiene. O sea, Dios ve lo que uno está dispuesto como a dejar y a sacrificar para servirle, ¿verdad? Y no somos ni más ni menos porque hagamos algunas cosas o porque dejamos de hacer otras, ¿verdad? Simplemente el Señor nos da el talento y nosotros tenemos que multiplicarlo, o sea con 1 o 2, pero para el Señor valemos igual. Así es. Quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión finales. Así que quédese y vamos a conocer de primera mano el accionar de Lester actualmente allá en Camboya y ahora pues tomándose un tiempo en Guatemala, siempre viniendo por estos lugares, pero también que está sintiendo un llamado fuerte para ir nuevamente a tierras camboyanas. Así es. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Bueno, hemos llegado al segmento final de nuestro programa Punto de Reflexión. Gracias por sintonizarnos cada semana. Les mandamos un fuerte abrazo desde este set principal a cada uno de ustedes en cualquier parte donde estén, en el campo, en la oficina, en la intimidad de su hogar. Dios los bendiga. Gracias porque juntamente aprendemos principios de la palabra del Señor. Hoy estamos con Lester Agustín. Está haciendo un trabajo muy especial en las misiones y queremos preguntarle a él actualmente cuál es la forma que estás sirviendo a Dios, cuáles son tus proyecciones, los proyectos que actualmente estás ejerciendo. Sí, pues en ese año y medio que estuvimos en Camboya, estuvimos trabajando como familia, como bien decías. Fuimos por un periodo primero para que pues, la familia se adaptara a la cultura, pero mientras se adaptaba también servimos al Señor. En mi caso, estaba sirviendo al Señor allá en Camboya en el área de educación, o sea, con los muchachos en la iglesia, los jóvenes, los niños. Enseñábamos inglés, enseñábamos música, enseñábamos también cómo, por ejemplo, utilizar la tecnología para poder hacer, en este caso, videos. Mi esposa con la fotografía apoyaba también a enseñar un poco de cómo ser mejores en esa área, ¿verdad? Y también sirviendo en el deporte, servíamos con los muchachos, íbamos a hacer jornadas, por ejemplo, un partido, ¿verdad? Y después se les daba a ellos palabra. Trabajando también en las aldeas, llegando a las aldeas con estudios de inglés y también enseñarle, por ejemplo, a los niños que a pesar de su edad ellos pueden servir al Señor. Lester, con relación a tus hijos, ¿tu primer hijo tiene? 7 años. 7 años. 7 ¿Y años. tu segundo hijo? 2 años. 2 años. Te pregunto, con relación a la gastronomía, ¿cómo has manejado ese factor cultural en Camboya, en Guatemala? Porque aquí las tortillas de harina, hamburguesas y malas de ahí del Calmar. Esas son... y luego comer allá, digamos, huevo con feto de pato ahí. Sí, es de irles a ellos como no inculcando, forzarlos, ¿verdad? Sino en que vayan probando por su propia cuenta comidas extrañas. Porque como les decía ellos, ustedes van a ir a otros lados donde la comida no es similar a la nuestra allá en Guatemala. En este caso, pues a mi hijo le encantan los tacos, le encantan también lo que son. Pues él me pedía allá cuando estaba pollo campero. Y el niño pequeño, como se acostumbró más a la comida de allá, de pequeño, pues no tuvo tanto problema. Él llegó de 6 meses. Mi esposa también, por ejemplo, se tuvo que acostumbrar a la gastronomía. Pero, bueno, ella también es de todo terreno, ¿verdad? Y los niños también todo terreno, entonces ya... Como que ya traían eso también. ¿Qué es lo más extraño que te recordás que probaste? Lo más extraño, sí, lo más extraño. Lo más extraño es esos huevos de pato. Esos son los más como extraños. El fútbol. Sí, es que cuando uno ve a esos patitos ahí que son fetos, ¿verdad? Y uno se los come. En realidad no es matar al feto, sino que son, por ejemplo, los huevos que
que no han, como decimos nosotros, empollado, o sea, no salieron bien, entonces los cocinan antes de que se arruine y están ahí son parte de la gastronomía. Pero también hay, por ejemplo, antojitos. Aquí somos con los tortrix, ¿verdad? Sí, pues. Allá en Camboya pues se comen grillos, tarántulas, que era algo que nunca había probado, lo tuve que probar esta vez. Esos serían como los tortrix, ¿eh? Eso es como los tortrix de allá. Y eso fue algo, o sea, comer las patitas, ya después cuando uno lo probó, dice, bueno, tiene un sabor como agridulce, parece camarón, o sea, parecía como sabor a camarón por la textura que tenía adentro, tenía como parte de carne. Pero sí es mucha gastronomía que no se come acá, ¿verdad? Increíble esa adaptación. Bueno, Lester, hemos llegado al final del programa. ¿Cuál sería tu punto de reflexión en este tema que hemos abordado de la parábola de los talentos, hablando acerca del llamado de Dios que nos hace para servir? ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? Pues en primer lugar, saber de que el Señor es quien nos capacita, es quien nos da los talentos para ponerlo a su servicio. Yo siempre digo, mi filosofía de vida es amar al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, dice amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, tengo que servir también al prójimo. Sí. Y no tengo que ver religión, no tengo que ver color, no tengo que ver cultura, incluso si es mi enemigo. O sea, me llama a servirlo. Por ejemplo, vemos el caso del buen samaritano, ¿verdad? Cuando llegó, vio al moribundo y era de otra cultura, o sea, incluso su enemigo, y lo sirvió. O sea, nosotros no tenemos que ver, como te digo, no tenemos que ver hacer diferencias. Sí. Cuando se trata de servir y está la necesidad, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Como capellán, por ejemplo, hemos servido también al Señor, y ahí se nos enseña que donde está la necesidad, hay que servir. Entonces, eso sería mi reflexión, ¿verdad? Y otro punto es, el que no sirve, o que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, gracias Lester por aceptar la invitación a nuestro programa Punto de Reflexión. Gracias por compartir tus experiencias y sobre todo pues dialogar la palabra del Señor con relación a la parábola de los talentos. Recuerda, de acuerdo a nuestra capacidad, Dios nos va a delegar responsabilidades, dones. Y eso no implica que unos valen más que otros, sino sencillamente Dios ve con agrado cuando servimos de todo corazón. En cualquier parte del mundo donde estés, sírvele a Dios de todo corazón, porque es una expresión del amor nuestro hacia Él por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Lester, Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado la invitación. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.